Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de glamour, de pasión, de bueno, ya lo verán. Hoy vamos a hablar de Diletta Leotta. Sí, la presentadora italiana, la influencer, la bomba sexy, la que nos enamora a todos cada vez que aparece en televisión. Y no solo eso, vamos a meternos en el meollo del asunto, en el escándalo, en lo que realmente importa, su ruptura con el galán turco Can Yaman. Ya saben, esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Él, el actor de telenovelas más codiciado del momento con esa mirada que derrite el corazón, ella, una de las mujeres más bellas del planeta. Era la pareja perfecta. O eso creíamos. Pero como suele pasar en Hollywood, el amor, a veces, es un poco complicado. Y aunque intentaron mantener su relación en secreto, al final, los rumores, los paparazzis y las redes sociales hicieron su trabajo. Y ahora, después de meses de especulaciones, de silencios y de indirectas, Diletta ha roto el silencio. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar los detalles impactantes de esta ruptura. Vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó, qué se dijo, qué se insinuó, y sobre todo, qué es lo que realmente sintieron ambos protagonistas. Y créanme, la historia no es tan simple como parece. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen muchas historias jugosas y exclusivas. Y ahora sí, comencemos. La historia de amor entre Diletta y Can comenzó como un flechazo, un encuentro digno de una novela romántica. La chispa surgió en la primavera de 2021, cuando la pareja fue vista junta por primera vez. Las imágenes capturadas por los paparazzi, los rumores que explotaron en las redes sociales y la curiosidad del público marcaron el inicio de una relación que cautivaría a Italia, Turquía y a muchos rincones del mundo. Las fotos de ellos besándose apasionadamente en público, tomados de la mano en románticos paseos por Roma, inundaron las portadas de revistas y las plataformas digitales. Era oficial, Diletta Leotta y Can Yaman estaban juntos. La noticia causó furor, especialmente porque ambos eran figuras públicas de gran renombre en sus respectivos ámbitos. Can Yaman, para aquellos que aún no lo conozcan, es un actor turco que ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo, especialmente gracias a sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas. Su carisma, su talento y su indiscutible atractivo físico lo catapultaron a la fama internacional. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su físico escultural lo convirtieron en uno de los hombres más deseados del momento. La sola mención de su nombre generaba suspiros y fantasías. Su participación en series como Erkencikus, donde compartió créditos con la actriz Demet Özdemir, y Dolunay, consolidaron su estatus como estrella de televisión. Estas producciones, que combinaban romance, comedia y drama, le permitieron demostrar su versatilidad actoral y ganarse el cariño de un público fiel que lo seguía en cada proyecto. Su relación con Diletta, por supuesto, potenció aún más su popularidad. La combinación de dos estrellas de diferentes países, con un atractivo innegable y una gran base de seguidores, generó una expectación mediática sin precedentes. Diletta Leotta, por su parte, es una periodista deportiva italiana, presentadora de televisión, influencer y, por supuesto, una mujer de una belleza deslumbrante. Es conocida por su trabajo en DAZN, la plataforma de streaming deportivo, donde ha demostrado su profesionalismo, su pasión por el deporte y su capacidad para conectar con el público. Además de su labor como presentadora, Diletta es una figura activa en las redes sociales, donde comparte su vida, sus proyectos y sus pensamientos con sus millones de seguidores. Su presencia en Instagram y otras plataformas la han convertido en una influencer de renombre, con un gran poder de convocatoria y una influencia considerable en el mundo digital. Su carisma, su profesionalismo, su elegancia y su belleza la han convertido en una de las figuras más populares y admiradas del panorama mediático italiano. Su estilo, su simpatía y su capacidad para desenvolverse con naturalidad frente a las cámaras la han ganado el cariño del público y el respeto de sus colegas. La pareja en sus inicios parecía inseparables. Se prodigaban mensajes de amor en las redes sociales, compartían fotos de sus románticas escapadas y se mostraban felices y enamorados. Sus interacciones online eran seguidas de cerca por sus fans, quienes se deleitaban con cada muestra de afecto y soñaban con un futuro juntos.
Khan, en un gesto que avivó las esperanzas de un compromiso formal, llegó incluso a realizar un viaje relámpago a Italia para conocer a la familia de Diletta. Este encuentro, que fue captado por los paparazzi y ampliamente difundido en los medios, hizo creer a muchos que la relación iba en serio y que había planes de boda en el horizonte. La idea de un matrimonio entre dos estrellas de tal magnitud era el sueño de muchos. De hecho, los rumores de boda se volvieron constantes. La prensa italiana y turca, ávidas de noticias sobre la pareja, se llenaron de especulaciones sobre una posible ceremonia. Se debatía sobre el vestido de novia que luciría Diletta, la fecha y el lugar de la celebración, la lista de invitados y los detalles de la fastuosa fiesta. Incluso se llegó a hablar de un anillo de compromiso valorado en una suma astronómica, lo que solo alimentaba las expectativas y el interés del público. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es un camino de rosas. En el caso de Diletta y Khan, las cosas comenzaron a complicarse a medida que pasaba el tiempo. Los viajes constantes por motivos laborales, la distancia física que los separaba, las diferencias culturales y las presiones mediáticas empezaron a pasar factura a la relación. Los primeros indicios de una crisis, sutiles pero reveladores, llegaron a través de las redes sociales. Empezaron a disminuir las publicaciones conjuntas, desaparecieron los mensajes cariñosos y las muestras de afecto mutuo. Se notaba un distanciamiento, una falta de conexión que preocupaba a sus seguidores. Los paparazzi, siempre al acecho, comenzaron a captar imágenes de Diletta sola, o acompañada por amigos y colegas. Estas fotografías, publicadas en revistas y sitios web de noticias del corazón, desataron una ola de especulaciones y rumores sobre el estado de su relación. La incertidumbre crecía día a día. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? ¿Qué desencadenó el fin de esta historia de amor que parecía destinada a durar para siempre? Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, las especulaciones y, por supuesto, las declaraciones, aunque escuetas, de la propia Diletta. En una entrevista reciente, Diletta Leotta, con la elegancia y la discreción que la caracterizan, decidió romper el silencio. Aunque no entró en demasiados detalles y evitó profundizar en los aspectos más dolorosos de la ruptura, dejó claro que la relación con Khan no funcionó debido a la incompatibilidad de caracteres y a las diferentes expectativas de vida. Según sus palabras, la presión mediática, la fama de Khan y la dificultad de mantener una relación a distancia fueron factores clave que contribuyeron al fin de su romance. Además, parece ser que ambos tenían visiones distintas sobre el futuro. Diletta, en ese momento, no se sentía preparada para formalizar la relación y asumir compromisos a largo plazo, mientras que Khan, al parecer, tenía una fuerte necesidad de casarse y formar una familia. Esta diferencia en sus proyectos de vida, sumada a la imposibilidad de pasar tiempo juntos debido a sus apretadas agendas, terminó por minar la relación. Pero, ¿hay algo más que no se haya dicho? Existen otros factores que contribuyeron al fin de la relación. Los rumores, siempre presentes en estos casos, apuntan a que en realidad, la relación se había desgastado mucho antes de la ruptura oficial. Se dice que Khan, debido a su gran popularidad y su exposición mediática, era muy celoso y posesivo, y que esta actitud generaba tensiones constantes en la pareja. Los celos, la desconfianza y la inseguridad son, lamentablemente, causas comunes de ruptura en las relaciones sentimentales, especialmente en aquellas que se desarrollan bajo la mirada constante del público. También se rumorea que Khan, al ser una persona muy tradicional, estaba obsesionado con la idea de casarse y de formar una familia numerosa, mientras que Diletta, en ese momento de su vida, se encontraba en un momento de gran éxito profesional y no estaba dispuesta a renunciar a sus metas y aspiraciones personales. La falta de acuerdo en cuanto al futuro, la dificultad para conciliar las necesidades individuales y las ambiciones profesionales, es otra de las razones que a menudo llevan al fracaso de las relaciones. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que terceras personas hayan estado involucradas. Aunque no existen pruebas concretas que respalden estas especulaciones, algunos medios de comunicación italianos y turcos han insinuado la existencia de otras relaciones sentimentales por parte de ambos, lo que habría complicado aún más la situación. Sin embargo, hasta el momento estas son solo conjeturas y rumores que no han sido confirmados por ninguna de las partes. Lo cierto es que después de meses de especulaciones y rumores, Diletta confirmó la ruptura, aunque sin entrar en detalles escandalosos ni revelar información que pudiera dañar la imagen de Khan.
En sus declaraciones, demostró una vez más su elegancia y su madurez alagra. De que a Khan por los momentos compartidos y desearle lo mejor en el futuro. Su actitud, lejos de alimentar el morbo y el drama, fue un ejemplo de respeto y de cordialidad. La separación se produjo de manera amistosa, aunque no sin un dejo de tristeza y nostalgia. Y aquí es donde reside uno de los aspectos más impactantes de esta historia. Aunque la relación no funcionó, Diletta ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y capaz de sobreponerse a la adversidad. Se la ve radiante, enfocada en su trabajo, disfrutando de su vida y demostrando, una vez más, su profesionalismo y su talento. A pesar del dolor que pudo haber sentido, ha sabido mantener la calma y la serenidad, y ha seguido adelante con su vida personal y profesional. Su actitud en medio de la tormenta mediática ha sido un ejemplo para muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Ha demostrado que es posible superar una ruptura amorosa con dignidad, fortaleza y optimismo. Can Yaman, por su parte, también ha seguido adelante con su vida. Aunque no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura, se ha mantenido activo en el ámbito profesional y ha continuado trabajando en nuevos proyectos. Su fama, lejos de disminuir, sigue creciendo en todo el mundo, gracias a su talento, su atractivo físico y su capacidad para elegir proyectos interesantes y atractivos para el público. Aunque se rumorea que está soltero y enfocado en su carrera, Can ha seguido trabajando arduamente para mantener su posición como uno de los actores más solicitados del momento. Su éxito profesional, sin duda, le ha ayudado a superar este difícil momento personal. La historia de Diletta y Can es un claro ejemplo de cómo, a veces, el amor no es suficiente. Por mucho que dos personas se quieran, por mucho que exista una atracción inicial, si no coinciden en sus expectativas, si no son compatibles en sus valores y en sus proyectos de vida, la relación puede llegar a su fin. Y esto es algo que lamentablemente le pasa a muchas parejas, incluso a las más famosas y a las que parecen sacadas de un cuento de hadas. La vida a veces es impredecible y el amor, aunque intenso, no siempre es duradero. Así que en resumen, la ruptura entre Diletta Leotta y Can Yaman fue el resultado de una compleja combinación de factores: la presión mediática, la incompatibilidad de caracteres, las diferentes expectativas de vida, los celos, la distancia y posiblemente la influencia de terceras personas. Aunque la relación no funcionó, ambos han sabido seguir adelante, y ahora están enfocados en sus respectivas carreras y en sus vidas personales. Ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de lidiar con la adversidad y de mantener una actitud positiva frente a las circunstancias. Diletta, con su elegancia y su discreción, ha evitado alimentar la polémica y ha mantenido una imagen de respeto y de profesionalismo. Can, por su parte, ha continuado trabajando con dedicación y ha demostrado su capacidad para superar los desafíos personales. La historia de Diletta y Can nos recuerda que aunque el amor puede ser maravilloso y apasionado, también es frágil y vulnerable. Nos enseña que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo la mirada del público, pueden ser complicadas y demandantes. Y nos demuestra que a pesar de los obstáculos, es posible salir adelante, aprender de la experiencia y seguir construyendo una vida plena y feliz. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos desenterrado algunos detalles jugosos sobre la ruptura de esta pareja icónica. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió algo de lo que conté? ¿Creen que la historia de Diletta y Can tendrá un final feliz, aunque no sea juntos? ¿Creen que en un futuro podrían volver a encontrarse o que el destino les tiene deparado otro tipo de felicidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los mantendré al tanto de las novedades y seguiré explorando historias fascinantes del mundo del espectáculo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.